Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Con Dios, qué gusto saber que usted se ha unido con nosotros, que se levantó temprano, tal vez no se ha bañado, pero se levantó temprano, se sentó en la sala de su hogar, o tal vez puso la radio o está viéndonos a través de internet. Qué gusto sabernos que nos acompaña. Quiero iniciar con usted cantando esa hermosa alabanza que tenemos como inicio y quiero que usted nos acompañe en esta alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Ahí donde está, vamos a orar para iniciar este culto, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos bendiga. Señor, te damos gracias, Padre, por un culto más, por un amaneciendo con Dios, el cual podemos venir a alabarte con disposición, con corazón limpio. Señor, esta mañana, este día queremos iniciarlo con la mejor disposición, con todas las pilas puestas, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros y nosotros contigo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean llenos con la palabra de Dios este día y con la alabanza que tendremos. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, le voy a pedir que busque en el libro de Proverbios, el proverbio de este día, Proverbio capítulo número 6. Proverbios capítulo número 6 tiene un subtítulo. El subtítulo de este proverbio dice: amonestación contra la pereza y la falsedad. Así que despiérteme al que está dormido ahí, que Dios lo va a amonestar. Amonestación contra la pereza y la falsedad. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. El día de ayer me estaba preguntando yo, y es por lo que vamos a orar este día: ¿será que todos estamos pidiéndole al Señor volver a congregarnos como iglesia en general, no solamente el tabernáculo, las iglesias alrededor del mundo? Muchos de nosotros hemos estado orando durante ya estos, 40 días y no más, al Señor porque nos permita la oportunidad de volver a reunirnos como iglesia, y extrañamos estar aquí en los cultos de Amaneciendo con Dios, en los cultos de Familias en Victoria, cada uno de los cultos que hay en nuestra iglesia. Y yo me preguntaba si como iglesia estamos listos o estamos preparados para ello, si en realidad lo merecemos. En muchas ocasiones el pueblo de Israel pasó por problemas y sus circunstancias difíciles simplemente para purificación, y a mí me parece que esta es una etapa de purificación de nosotros como iglesia. El pueblo de Israel pasó 40 años en un desierto esperando que gente muriera para que entrara gente con disposición correcta. Y ahora nuestra iglesia no pasa 40 años, pasa una cuarentena para que esta separación pueda hacernos mejores. La pregunta es: ¿estamos preparados o merecemos volver a congregarnos? Antes de la pandemia nosotros nos reuníamos y había gente que odiaba, que peleaba, que disentía. ¿Y hoy seremos diferentes o volveremos a lo mismo? ¿Le estamos pidiendo a Dios reunirnos para comportarnos iguales o habremos cambiado? Mi oración esta mañana es que esta pandemia, esta separación, esta división que hemos tenido digámoslo así, personalmente, de vernos cara a cara, solo sirva para cambiar nuestro corazón, que seamos diferentes cuando entremos a una iglesia o a una congregación o a un culto. Le pido que usted, que tiene ese mismo corazón y dice: pastor, yo me he equivocado. Sí, yo era de las personas que peleaba asientos, yo era de las personas que discutía puestos,
Yo era quien he tratado siempre de ser el mejor o de ver si mi puesto era el mejor. He querido ser líder por el hecho de que me llamen líder. Si usted quiere cambiar eso y que su corazón sea un poco más limpio, cuando volvamos a la casa del Señor a adorarle juntos, voy a pedirle que vayamos en oración este día. Señor, venimos ante ti esta mañana fresca, con la disposición de pedirte, Señor, sí, que volvamos a unirnos, que la iglesia vuelva. Esa es la disposición, que la iglesia vuelva, que los que no son iglesia pues no vuelvan, que si se quieren convertir en iglesia, amén, que se conviertan, pero que vuelva la iglesia, que cambiemos nuestro corazón, que si nosotros éramos odiosos, si nosotros éramos envidiosos, si lo que buscábamos era pelear, si una oportunidad nos daban un comentario y nosotros empezábamos a odiar, a esparcir nuestro odio, nuestro resentimiento, nuestro dolor, nuestra envidia. Si, Señor, eso habitaba en la iglesia que debía representarte y no lo hizo, por favor, límpianos para volver bien. Límpianos, Señor, para que nuestro corazón pueda buscarte de manera correcta. Papito, si queremos volver. Si queremos volver a congregarnos juntos en armonía, como lo dice tu palabra, pero ¿quién tiene que ser así, juntos y en armonía? Te pido, Señor, que el corazón de aquellos hermanos duro, que aunque se le mencione algo, que aunque se le mencione la palabra y decirle, mire, esto es lo que dice la palabra y es lo que tenemos que seguir, ellos siguen duros y empecinados en que su corazón está bien y que no pueden cambiar y que el otro está mal y que esa discusión estuvo buena y que cambiemos, Señor, que volvamos a la iglesia como la iglesia que tú esperabas. Nos da temor, Señor, nos da temor que cada culto que realizábamos antes no fuese de tu agrado, que realizábamos un culto para agrado de nosotros, pero que quizás tú no estabas agradado porque no fue con un corazón hecho, porque el que predicaba acababa de subirse a predicar después de pelear con su esposa, acababa de subirse a predicar después de insultar a un hermano. Y esa predicación no resultaba ser de tu agrado porque tú no habitabas en el corazón de alguien con soberbia, con enojo. Así que te pido, Señor, que en sus diferentes casas, a cada uno de nosotros, cambies nuestro corazón. Que esta etapa dura y crítica pueda, Señor, servir para que tu iglesia sea purificada. Que nuestro amor avive. Sabemos, Señor, que tu palabra nos confirma que podemos entregar todo. Podemos entregar plata, podemos entregar todo lo que tenemos, nuestra ropa. Podemos haber servido en esta o en otra iglesia muchos años. Ser diáconos, diaconisas, ser líderes, ser pastores y haberlo entregado todo, y sin amor no serviría de nada. No entregamos nada. Así que, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón cambie. Que si esta pandemia ha de servir para algo, que sirva, Señor, para amarte más, para que la iglesia se parezca más a ti. Señor, y sabemos que este momento, un momento como este en el que nos sinceramos contigo, podemos saber que la unción en nuestra vida está cayendo sobre nosotros. Y por eso, Señor, queremos cantarte esta alabanza. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Señor,
Te encomendamos este culto, te encomendamos esta reunión. Padre, este día te queremos pedir y te pido personalmente que bendigas al predicador, que bendiga su palabra. Úsalo, Señor. Que esa palabra llene nuestros corazones, que nos redarguya, que nos instruya, que podamos a través de esa palabra entender. Quizás estábamos equivocándonos en algún sentido, que quizás quiere que nos comportemos de alguna manera. Así que, Señor, te encomendamos el resto del culto, te encomendamos el resto del día. Somos tus hijos, somos tus siervos y dependemos, Señor, de ti. No dependemos de nadie más, sino de que tu palabra nos llene y nos aliente. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de su culto de Amaneciendo con Dios. Es un privilegio para nosotros estar en sintonía con ustedes ahí en casita. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que la vaya abriendo ahí en la carta a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Carta a Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, y ya vamos a entrar en materia. Vamos a orar para explicar un poquito acerca de cómo tenemos algunas recomendaciones de cómo vivir. Eso es lo que vamos a estar hablando, recomendaciones de cómo vivir en estos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso miércoles, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más. Y gracias, Dios, porque estamos aquí en sintonía, Señor, adorando, orando, cantándote. Y ahora, Dios, aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor, el que nos dé esa iluminación para poder comprender lo que tu palabra nos quiere regalar en esta mañana. De todo corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Como le decía, vamos a estar hablando acerca de ciertas recomendaciones de cómo vivir, ciertas recomendaciones de cómo vivir. Un predicador hace muchísimo tiempo dijo de que el cristiano debe vivir cada día como si Jesucristo viniera hoy precisamente. Y eso es lo que vamos a hablar, porque el contexto del versículo, antes del versículo y posteriormente de ese versículo, de versículo 8 del capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses, habla acerca de la venida del Señor, de la venida como se le conoce comúnmente como el rapto de la iglesia. El contexto antes y después de ese versículo que hemos tomado de base, de eso es lo que se está hablando. Y yo quiero explicar un poquito acerca de ese contexto antes de entrar en materia y tomar todas esas recomendaciones que se nos dan en el versículo 8, y muchas también se dan más adelantito de ese versículo, que son muy interesantes para cómo vivir nosotros actualmente, cada día, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Y es muy interesante. Quiero darle una recomendación, quizás como siempre se las hemos dado en nuestro culto de Amaneciendo con Dios. Quiero decirle que en la Biblia, mis estimados hermanos, para que a nosotros se nos facilite el encontrar textos, es porque tiene esos números en cada capítulo, y cada capítulo también tiene sus números, y también para que se nos facilite la comprensión de la Escritura. Todo a lo largo de la Biblia, usted lo ha visto, tiene pequeños títulos de lo que se está hablando en esa parte del texto. Obviamente los escritos originales no tenían número de capítulos, no tenían número de versículos, no tenían esas divisiones, pero para nuestra comprensión han sido puestos en la escritura, en la copia de la palabra de Dios que usted tiene en su casita. Pero eso no nos limita. Por ejemplo, ¿por qué le quiero decir esto? Porque entre el capítulo 4, en el versículo 13, es donde empieza a hablar acerca de la venida del Señor. Y si usted lo puede ver, ahí dice específicamente el texto, el título de esa porción de la palabra, la venida del Señor. Pero no concluye al finalizar el capítulo hablar de ese tema, sino que sigue en el capítulo 5
y que es el último capítulo de la carta a Tesalonicenses. Es decir, lo que yo quiero darle a entender es que al finalizar un capítulo, no necesariamente en la escritura, ahí se termina el diálogo, ahí se termina el relato histórico, ahí se termina de lo que se está hablando, de ninguna manera. Por eso yo en otras ocasiones le he dado un principio de interpretación que se llama de pasajes paralelos, de pasajes de contexto inmediato, de contexto remoto. Es decir, nosotros hoy vamos a tomar el versículo 8 del capítulo 5 de la carta a Tesalonicenses, pero el contexto pasa anteriormente al capítulo 5, sino que la venida del Señor viene hablando desde el capítulo 4. Y en el capítulo 4 del versículo 13 al 17, pues habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muy concretamente se lo voy a leer en el versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos. Ahí se nos menciona el proceso cuando el Señor venga. ¿Cuándo el Señor vendrá? Pues no lo sabemos, mis estimados hermanos. Tal pareciera, y muchísimas personas hemos escuchado de que hoy estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo es porque el Señor está a las puertas. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo puedo asegurar y yo no le puedo decir. Eso sí, yo le puedo asegurar que el ambiente mundial que se está viviendo en estas fechas es el ambiente que se nos dice bíblicamente en el cual el anticristo podría aparecer, porque el anticristo, la solución, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, él es el que va a dar la solución a todo el mundo de la problemática que tiene. Entonces tal pareciera que las circunstancias que estamos viviendo hoy pues dan el anticipo para que esto pueda ser, pero yo no se lo puedo asegurar. Lo que sí le puedo asegurar, y es lo que vamos a aprender ahora, es que nosotros debemos de estar listos en cualquier momento. Nosotros debemos de estar listos cada día, como si el Señor va a venir este momento. Después termina el capítulo 4 y empieza el capítulo 5, y todavía se sigue hablando acerca de la venida de Jesucristo. Solo que en el capítulo 5, el escritor de la carta a Tesalonicenses ya empieza a describir lo que viene después del arrebatamiento, del rapto, de la venida del Señor, y es obviamente la gran tribulación. En el versículo 3 hace referencia al estado que va a haber en la tribulación, y muy específicamente dice el versículo 3 del capítulo 5: y cuando digan, porque ya ha pasado el arrebatamiento, la iglesia, usted y yo, aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos ascendido al cielo, dice, y cuando digan paz y seguridad, que es el primer periodo de la tribulación, y sigue diciendo, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, que es la segunda parte de la tribulación. Pero no nos queremos enfocar, yo solo estoy haciendo una introducción desde donde viene hablando acerca de la venida del Señor. No me quiero basar específicamente, porque solo de ese versículo 3 del capítulo 5 tenemos mucho por qué hablar. Pero seguidamente del versículo 3 del capítulo 5, el escritor empieza a hacer una analogía, una comparación. Los que están en las tinieblas, que son los que se van a quedar en la tribulación por no haber aceptado a Cristo, y los que están en la luz, que somos usted y yo, que lo hemos recibido. Y hace esa pequeña comparación, los que están en la luz y los que están en las tinieblas, y empieza ya aquí a hablar en el versículo 8, que es el versículo en el que nosotros nos vamos a basar en esta mañana, y donde dice la palabra del Señor. Y hoy sí le voy a pedir que me acompañe. Primera de carta a los Tesalonicenses, versículo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, usted y yo, hermanos, que somos del día, o sea, de la luz, los que hemos recibido a Cristo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok. Nos ha venido hablando el escritor acerca de la venida y lo que va a ocurrir después de la venida. Pero en el versículo 8 nos está recomendando que antes de que sucedan todas estas cosas, nosotros tenemos que vestirnos de estas dos cosas. Y muy posteriormente
habla de otras cosas, pero ahorita en este momento voy a hablar de esos elementos que se mencionan en el versículo 8. Elementos para esperar la venida de Jesucristo, la venida del Señor, el rapto, el arrebatamiento, como se le conoce. Antes de que todo esto esté sucediendo, el escritor a la carta a Tesalonicenses nos dice: nosotros los que somos del día, los del día somos los que pertenecemos a Cristo, los que en un tiempo nosotros le aceptamos como nuestro Salvador personal. A esas personas se está escribiendo, se está refiriendo el autor de Tesalonicenses en el versículo 8. A toda aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Si usted no lo ha recibido, no se preocupe, que hoy es el momento, hoy es el día, hoy puede ser el día de salvación para usted. Pero de lo contrario, este mensaje solo es para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Nosotros, los que somos del día, los que somos de la luz, como lo menciona en versículos anteriores al 8, al pertenecer a Cristo tenemos que ser distintos, mis estimados hermanos. Es obviamente un cristiano con sus errores, claro, nosotros lo sabemos y fallamos, pero debe de caracterizarnos ciertas cosas. Hay características en la Escritura y específicamente en este pasaje que nosotros debemos de reflejar, que nosotros debemos de cumplir. Y ojo, por eso le decía, toda aquella persona que ha recibido a Cristo es la persona que se refiere en este versículo 8, pero nosotros, que somos del día, que somos de la luz, que somos los hijos de Dios, que somos aquellos que hemos recibido esa salvación, mire la primera recomendación que se nos da, que seamos sobrios. Y la palabra sobrio es sinónimo de cordura, es sinónimo de prudencia, es sinónimo de sensatez. Tres cosas, hermanos, que en nuestra vida deberían de estar, o por lo menos tratar cada momento de poder estar, de personas ser sobrio. Mire la palabra cuando le decía que ser sobrio es sinónimo de tres palabras más. La palabra cobertura es reflexionar lo que nosotros vamos a hacer. Eso es tener cordura de nosotros. Y yo siempre se lo he dicho, mi estimado hermano. Y la recomendación que siempre le he dado, a la hora de que nosotros vayamos a tomar una decisión, a quien primeramente nosotros debemos de tomarle la opinión es a nuestro Señor Jesucristo, es a Dios. A Él es el que debemos de recurrir cuando nosotros tenemos una duda, tenemos de decidir algo, es a Él. Entonces tenemos que tener cordura para reflexionar entre las cosas que debemos hacer. Y qué mejor cordura es acercarnos a Dios, quien es el que nos va a dar la sabiduría. La segunda palabra es la prudencia, y esto quiere decir reflexionar para evitar posibles daños. Es decir, hermano, usted se equivocó una vez, usted reflexiona hoy en día para volver a cometer ese problema, esa decisión, para involucrarse en esa situación que anteriormente usted ya tuvo una situación difícil. Bueno, hoy nos está recomendando que tengamos prudencia, que reflexionemos para evitar posibles daños en nuestra vida cristiana. Y la tercera palabra es sensatez. Y la sensatez es un buen juicio, es un sentido común. Tres cositas que son sinónimo de ser sobrios. Prácticamente lo que el escritor y el Señor nos está diciendo, mis estimados hermanos, es que en nuestra vida, hoy, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, tengamos que tener cordura para reflexionar entre las cosas que debemos de hacer. Tenemos que tener prudencia a la hora de proceder a hacer algo, y tenemos que tener sensatez, un buen juicio de acuerdo a nuestras experiencias. Esto nada más en las primeras partes de este versículo. Miren lo que sigue diciendo. El versículo 8, pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios, ya lo acabamos de ver, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Me llama muchísimo la atención, porque
la coraza de un soldado, recuerde que en la época en la que estaba siendo escrito esta carta, el armamento que ocupaba un soldado era muy distinto a como lo conocemos el día de ahora. Hoy lo podríamos llamar como el chaleco antibalas, pero en este caso era la coraza, lo que cubría en la parte del pecho y la espalda. Pero me llama mucho la atención porque la coraza no es un elemento ofensivo, sino que es un elemento defensivo. Y de que está conformada la coraza que nos recomienda el autor de Tesalonicenses es la coraza de la fe y de el amor. Defiende órganos vitales. Y usted en tiempos, en ocasiones anteriores ya hemos hablado acerca de la fe. Y la fe es algo que por el momento no se ve, hermanos, pero nosotros lo vamos a obtener. Y esa fe debe de estar cubierto nuestro pecho, cubriendo nuestros órganos vitales. Y del amor, hermanos, del amor, ¿de qué podemos hablar acerca del amor? Que el amor es una de las características principales que uno de cristiano debe de tener hacia las demás, hacia uno mismo, hacia las demás personas, a personas que no conocen de Dios. Ahí nosotros debemos de reflejar ese amor. Entonces, el escritor nos está diciendo, ok, cubran sus órganos vitales, sus órganos más delicados, con fe, con esperanza, con la esperanza de que Dios va a contestar cada una de las peticiones al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Y esa coraza también debe de estar revestida, cubierta de ese amor, amor por el prójimo, amor por nuestro Dios. Pero sigue diciendo la escritura, mire qué bonito lo que sigue la otra parte, y con la esperanza de salvación que es el yelmo. El yelmo era el casco que ocupaban en la época, pero interesante porque dice, y la esperanza de salvación que es el yelmo, otro elemento de defensa, no es un elemento ofensivo, pero la esperanza de salvación que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que el contexto nos está hablando. Es decir, nos revestimos, nuestra vida debe de estar llena de sobriedad, de cordura, de prudencia, de sensatez. Nuestros órganos vitales deben de estar cubiertos con fe y con amor. Nuestra cabeza debe de estar cubierta con esa esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como le decía, es el contexto de lo que se esté hablando. Es decir, prácticamente lo que el escritor nos está diciendo, hermanos, usted que me está escuchando en casita, usted que me está viendo por televisión, por la transmisión en vivo, oyendo por radio, por la página web, por nuestra aplicación, hermanos, antes de que el Señor Jesucristo venga por nosotros, nuestra vida debe de ser una vida sobria. Nosotros debemos de estar cubiertos con la coraza de la fe y del amor. Nuestra cabeza debe de estar pensando en la salvación, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes que Él venga, usted debe de estar preparado. Antes de que Él venga, nosotros debemos de estar viviendo cada día como que el Señor va a venir en cada momento, en este preciso momento. Eso es lo que nos está diciendo el escritor. Pero mire, muy bonito, a mí me encanta porque sigue hablando el mismo autor de la carta a los tesalonicenses y da muchísimas más recomendaciones. Y el autor obviamente es Pablo, porque incluso allá en el versículo 12 del capítulo 5, el título, para mayor comprensión y entendimiento de nosotros, dice: Pablo exhorta a los hermanos. Ya viene hablando de la venida del Señor, ya viene hablando de la tribulación, que van a ser 3 años y medio bonitos y 3 años y medio donde se va a poner muy fea la cosa, y nos recomienda que debemos de ser sobrios, de que debemos de ponernos la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza de la salvación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero del versículo 11 al versículo 23 el apóstol Pablo, Dios mismo por medio del apóstol Pablo, nos sigue dando recomendaciones de cómo debemos vivir en la actualidad mientras la venida del Señor se acerca. Hermoso lo que dice
el versículo 14, mire, también os ruego, hermanos, nos está hablando a usted y a mí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, es decir, que llamemos la atención de aquellos que no se están comportando cristianamente. Pues nos recomienda, pues, tener ese amor del cual está revestida nuestra coraza para poder hablarle a nuestro hermano. Que alentéis a los de poco ánimo. Mire qué bonito, a los aquellos que están cabizbajos, que las circunstancias piensan que no van a salir de ese problema, que esta situación de la pandemia no va a terminar. Pues nosotros, hermanos, lo que comprendemos que debemos de estar preparados, debemos darle ese aliento a las personas de poco ánimo. Sigue diciendo el versículo, que sostengáis a los débiles. Hay que ayudarle. Aquí ya no me está indicando, hermano, algo verbal. Aquí ya me está indicando algún hecho directo que yo puedo hacer. Si yo tengo la oportunidad de poder ayudar a una persona en esta situación con víveres, pues hagámoslo. Si usted no tiene la posibilidad, no se sienta obligado, pero si tiene la posibilidad, o ya Dios le tocó a su corazón, usted puede hacerlo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No dice que con algunos, con aquellos que tienen problemas, con los que son de tu familia, con los que son con amigos. Aquí el versículo dice que debemos de ser pacientes con todos. Mire versículo 15, qué hermoso. Mirad que ninguno pague mal por mal. Y así sucesivamente, del versículo 16, 17, mire, el versículo 16 nos habla de que estar siempre gozosos, a pesar de las circunstancias que son muy difíciles en nuestra vida. El versículo 16 nos dice, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Y vaya que nosotros en estas ocasiones, en estos tiempos, nosotros necesitamos orar. Orar en familia, tomados de la mano, orando los unos por los otros, por las necesidades de nosotros mismos y las necesidades de todos los demás. Pero mire, no solo nos dice, hermanos, hay que orar. Nos dice, orar sin cesar. O sea, es decir, que la oración no debe de terminar nunca. Bueno, yo ya oré y Dios ya me contestó lo que le estaba pidiendo, pues creo que ya el ciclo de oración ya terminó. No, hermano, es cuando más debemos orar, para darle gracias por ese milagro o eso que Dios le ha contestado. Es cuando más debemos dar gracias y pedir por aquellos que estén pasando la misma situación para que Dios les pueda contestar. Orar sin cesar. Mire, versículo 18, dad gracias en todo. A mí me es contradictorio. Muchas veces yo soy bien frecuente que en las oraciones le digo al Señor, gracias Señor por las cosas buenas y por las cosas malas que han llegado a mi vida este día. Pues de alguna manera es lo que nos está diciendo el versículo 18 de la carta a Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Las cosas buenas que lleguen a su vida son la voluntad de Dios. Las cosas malas que nos llegan a nuestra vida son por la voluntad de Dios. Ojo con esto, mis estimados hermanos, que muchas veces nosotros le reclamamos a Dios por las cosas malas que llegan en nuestra vida, pero han sido por nuestras propias y malas decisiones. No es culpa de Dios, nunca involucramos a Dios y tomamos una decisión y nos vino algo malo a nuestra vida. Entonces, sí debemos de dar gracias por las cosas buenas, cosas malas, pero no debemos de reclamarle a Dios porque muchas de esas decisiones, por no decirlas todas, han sido por nuestra mala decisión, nuestra mala cabeza, nuestra mala administración, algo que pensamos que era bueno, pero nunca involucramos a Dios para pedirle recomendación y nos equivocamos, perdimos amigos, perdimos familiares, perdimos dinero, perdimos trabajo, perdimos muchas cosas. Pero el autor nos está diciendo, y Dios por medio de su palabra, que demos gracias en todo. Y sigue diciendo, esto no termina, hermano. No paguéis, versículo 19, no
apaguéis al Espíritu. Y el Espíritu, ojo, porque ahí está Espíritu con la E mayúscula, o sea que se está refiriendo al Espíritu Santo. Que no lo contristemos, dice la palabra del Señor en otra parte de la Biblia. ¿Y qué es apagar? ¿Qué es contristar? Simple y sencillamente no es darle el lugar que se pertenece. Cuando usted no lo involucra, cuando usted no le pide que pueda ayudarle, y en lugar de tomarlo en cuenta, usted se va alejando de Dios, usted se va alejando de Él, no lo involucra a Él, y Él, como buen caballero que es el Espíritu Santo, está dentro de usted, claro, pero está guardado, está atado de manos y no puede actuar porque usted no se lo permite o yo no se lo permito. Entonces aquí el autor dice, no apaguéis al Espíritu Santo. O sea, mantengámoslo activo, mantengámoslo siempre en comunión. Él es el elemento en nuestra vida que es el que nos recuerda las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Es el elemento en nuestra vida que nos recuerda de las cosas que debemos decir y las cosas que no debemos decir. Pero para que Él se active y no se apague, como lo dice el versículo, debemos de estar en comunión, debemos dejar que Él fluya dentro de nosotros. Versículo 20. Miren, no menospreciéis la profecía. Y aquí la profecía, hermano, no nos vayamos por otro lado, es la palabra de Dios, la escritura. Toda la profecía que usted necesita, aquí está. Todo consejo que usted necesita, en este libro lo va a encontrar. Entonces podríamos decir que el versículo 20 nos está diciendo que no menospreciemos las escrituras, la revelación de Dios para usted y para mí que ha sido escrita aquí. Versículo 21, mire, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero aquí me da un poco de pesar porque le damos más énfasis a la primera parte de ese versículo, examinarlo todo. Entonces nosotros, usted y yo podemos decir, entonces esto nos da libertad para probarlo todo, y si no me gusta o no es la voluntad de Dios, no lo voy a retener en mi corazón. Tal pareciera que este versículo, la primera parte, examinarlo todo, nos da la libertad de que nosotros podemos probar, experimentar cualquier cosa, y no nos basamos en la segunda parte, que es retener lo bueno. La base de ese versículo es la segunda parte. Retened lo bueno. Hermanos, y qué mejor que retener lo que el versículo anterior nos dijo, que es su palabra. Retenga todo lo bueno, y este libro está buenísimo de principio a fin. Versículo 22, y aquí ya finaliza el autor con esas recomendaciones antes de la venida de nuestro Señor. Absteneos, mire, este está en general. Absteneos de toda especie de mal, de hacer alguna cosa pecaminosa, de todo lo que proviene de Satanás. Bueno, el autor nos está diciendo, no lo hagan. Todo lo que sea malo, no lo hagan. Y usted y yo sabemos cuando las cosas están mal, y las cosas que nosotros, las decisiones o insultar o algo está muy mal. Cuando es pecado y cuando no. Nosotros lo sabemos perfectamente, hermano. Y finaliza en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y le repito, cada una de esas recomendaciones que desde el versículo 8 del capítulo 5 se nos están diciendo, es para que nosotros, usted y yo, las guardemos mientras nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. De que viene, viene, hermano. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Pero lo que a mí los versículos que hemos estado leyendo es que antes que Él venga, yo debo de estar, yo debo de estar gozoso. Antes de que Él venga, yo debo orar. Antes de que Él venga, yo debo dar gracias en todo. No debo de apagar al Espíritu, no menospreciar la palabra de Dios. Antes de que Él venga, yo debo de retener lo bueno. Antes de que Él venga, yo no debo de hacer cosas malas. Debo de amonestar, debo de alentar, debo de sostener, debo de ser paciente. Debo de ser sobrio, es decir, cordura, prudencia y sensatez deben de estar en mi vida
antes de que Él venga por nosotros. Recomendaciones que se nos indican para la vida de un cristiano, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, porque la venida del Señor es inminente. La Escritura nos los indica y lo hemos leído, pero antes de que Él venga hay que tener esas recomendaciones en nuestra vida, y quizás no las cumplamos todas de un solo, pero tratemos de hacerlas. Yo le invito que a usted, ahora que ya sabe dónde se encuentran esas características que debemos de cumplir antes de la venida, pueda leerlas, puede estudiarlas, puede examinarse en cada una de esas. Y hoy que tiene tiempo con su familia, puede estudiarlo con su familia y así esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por leer tu palabra y llegar a estas recomendaciones que tú nos das antes de tu venida, cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de actuar en cada momento de nuestra vida. Estar pensando de que tu venida está cerca, que vienes pronto, pero ayúdanos, te pedimos que tu Espíritu Santo, como nos lo recomienda en el versículo 19 del capítulo 5, podamos involucrarlo en nuestras decisiones, podamos involucrarlo en nuestra vida diaria, para que tu Espíritu Santo nos ayude a poder cumplir, a poder armarnos con la coraza de fe y del amor, de poder ponernos en nuestra cabeza ese yelmo de esperanza, de salvación, de tu venida, Dios, y poder estar siempre gozosos, orar, dar gracias en todo y todo lo que tu palabra nos recomienda. Que tu Espíritu Santo esté ahí recordándonos y ayudándonos. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, mis estimados, por seguir en sintonía de este su culto de Amaneciendo con Dios. Hoy vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Muchísimas gracias. Gracias a todos los hermanos que a pesar de las circunstancias, ellos se han acercado o han dado su diezmo, han dado su ofrenda a la iglesia. Muchísimas gracias, mis estimados. Estamos muy agradecidos. Les recuerdo que nosotros aquí seguimos trabajando, llevando ese alimento necesario que las personas tanto lo quieren en estos momentos. Hacemos lo que podemos y es con sus diezmos y ofrendas. El albergue de nuestra iglesia sigue funcionando. La educación de los niños sigue funcionando. La alimentación de ellos también sigue funcionando. Y lo mismo nuestro proyecto, nuestro ministerio Retorno, que es el ministerio para alcohólicos y drogadictos. Está ahí, seguimos trabajando con ellos, dándoles palabra, dándoles ese alimento, esa terapia ocupacional que es la base de ese ministerio. Ahí están sus diezmos y ofrendas en estas transmisiones que son gracias a usted. Si usted quiere ofrendar, quiere diezmar, puede hacerlo desde nuestra página web tabernáculo.net, pleca donaciones. Ahí está cómo usted puede hacerlo. Si usted sale de su casa a comprar alimento, que es por lo único que usted debe de salir, hermano, y tiene la posibilidad de venir a su iglesia, la librería está abierta para que usted pueda hacer esa donación, o llámenos a los teléfonos para que uno de los pastores pueda llegar hasta su casa. Vamos a cantar nuestra alabanza mientras ofrendamos. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y preste damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios, gracias Señor por ese sustento, ese salario que ha llegado a la vida de mis hermanos, a la casa, Señor. De todo corazón te pido que sea bien administrado por ellos, que sea para suplir las necesidades y no para malgastar, Dios. Te lo pedimos de corazón. Ayuda, Señor, que multipliques y bendigas a aquellos que de todo corazón están ofrendando y diezmando a tu iglesia. Que los recursos que llegan a tu iglesia sean bien administrados, Padre Santo. Gracias, todo esto te lo pedimos. Amén y amén. Con ustedes, Rolando.
Amén. Muchísimas gracias, mi estimado hermano Rolando. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros en ese culto de amaneciendo con Dios. Yo no me quiero retirar, nunca me retiro sin darle las recomendaciones respectivas para que usted las pueda tomar, mis estimados hermanos. Por favor, no salga de su casa a no ser que sea para ir para hacer las compras del súper. No salga, mis estimados. Y si sale a hacer esas compras, ocupe siempre la mascarilla y ocupe guantes. Y cuando usted regrese a su casa, mire, tenga preparado el jabón para poder lavarse, despojarse y sanitizar cada una de las cosas que usted lleva. Por favor, de todo corazón se lo suplicamos, quédese en su casa, no se exponga. En estos momentos ya están saliendo muchos más infectados como antes. Así es que la recomendación es que no salga a no ser que sea estrictamente necesario, mis estimados hermanos. Aliméntese de los medios de comunicación fiables, no se deje de llevar por esas notas de voz, no se deje de llevar por fuentes confiables. Mire, la vez pasada le hablé de una cadena que mandaron acerca de que vayan a los supermercados porque van a estar cerrados a partir de tal día. Pues la misma persona que hizo ese comentario lo hizo este fin de semana y no pasó nada el día lunes. Así que, por favor, aliméntese de los medios confiables, no se deje de llevar por rumores, mis estimados hermanos. La histeria colectiva es algo que nos puede arruinar, nos puede hacer que nos juntemos, nos contaminemos. Así que la recomendación es para usted, mis estimados. Bueno, hoy vamos a hacer ese llamado a aquellas personas que estuvieron en sintonía de esta transmisión en vivo de Amaneciendo con Dios. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, hoy puede ser el día, mi estimado amigo. Hoy puede entregarle su corazón a nuestro Señor Jesucristo y ser partícipe de esa venida del Señor, de esa venida. Cuando Dios venga por su iglesia, usted no se quede, sino que usted sea arrebatado con Él y no pasemos la tribulación. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, yo le pido que donde usted está, cierre sus ojos y pueda repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, mi estimado amigo, ahora usted es un hijo de Dios, forma parte de la familia de Dios y forma parte de lo que hoy hablamos acerca de la venida del Señor. Cuando Él venga, usted va a tener parte en el cielo, no se va a quedar aquí. Ahora le invito a que usted pueda seguir en sintonía de las transmisiones de estos sus cultos. Si usted puede conseguir un ejemplar de la palabra de Dios o ya lo tiene, pueda leerlo y pueda orar. Y orar es platicar con Dios, no es nada del otro mundo. Usted hable con Él, es lo que le invitamos. Y siga en sintonía de nuestros medios y mientras cantamos nuestra alabanza. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que hemos tenido para cantarte, para orarte y para aprender de tu palabra, Dios. Gracias por los medios de comunicación que nos permiten llegar hasta los hogares de nuestros hermanos.
Gracias enormemente, Padre Santo. Gracias por aquellos que hoy te recibieron como tu Salvador. Ayúdales que puedan encontrar ánimo y fuerza en tu palabra. Te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias por haber estado en sintonía. Yo les recuerdo que hoy por la tarde tenemos Noche de Amigos, 6 de la tarde. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.